Al principio de la película conocemos a Eleta. Ella está durmiendo cuando a lo lejos alcanza a escuchar los sonidos de una burra que está a punto de dar a luz. Su familia se dedica a la crianza de estos animales, así que corre a despertar a sus padres y a su hermano para poder asistirla. Al día siguiente vemos el resultado. Todo salió bien y Eleta logró salvar a la burra y a su cría. Pero aquí hay un detalle fundamental. Toda su familia es sorda. Sin Eleta jamás habrían escuchado a la burra. De hecho, ella se encarga constantemente de resolver infinidad de situaciones cotidianas, donde la audición es necesaria, asumiendo un peso y una responsabilidad mucho mayor de la que le correspondería a cualquier adolescente. Sin embargo, existe una contradicción dolorosa. A su familia no le gusta la música, al punto de que ni siquiera le permiten escucharla en la mesa. Esta brecha sensorial detonará el conflicto más difícil para Eleta, pues se enfrenta a la soledad de no poder hacerles entender lo que ella siente al escuchar y crear música. Por cierto, esta película fue una recomendación, así que si tienes alguna otra historia que quieran que analicemos, déjenmela en los comentarios. Ahora sí, adentrémonos en esta emotiva película. Ya en su primer día de preparatoria, vemos a Eleta quedarse dormida mientras el profesor habla, y no es por falta de interés, sino por el cansancio acumulado. Entre el trabajo en la granja, resolver los problemas de la crianza de los burros y gestionar la venta de productos como la leche y el queso, su día a día ya es agotador antes de ponerse un pie en el aula. Afortunadamente, hace amistad con Martina, una chica amable que se muestra genuinamente interesada en la vida de Eleta. Como deben elegir un taller escolar, ambas se inscriben en canto. A este taller también se suma Marco, un chico a quien claramente le gusta Eleta. Al salir de clases, sus padres van a recogerla en la camioneta y ocurre un momento divertido. Llevan la música rock a todo volumen. Sus padres no escuchan nada, pero todos los demás chicos afuera de la escuela lo disfrutan al máximo, mientras Eleta, apenada, se sube rápido al vehículo para marcharse. La sordera familiar descoloca las normas sociales habituales. La vergüenza de Eleta contrasta con la libertad despreocupada de sus padres. Su siguiente destino es el médico. Eleta debe acompañarlos para traducir tanto las palabras de sus padres como lo que les dice el doctor. Esta responsabilidad revela una realidad compleja. Ella no es solo una hija ayudando a su familia, sino que se ha convertido en la única intérprete de sus padres ante el mundo exterior. Un gesto de amor, sí, pero que expone la gran desventaja e invisibilización que sufren las personas con discapacidad en la sociedad. En la clase de canto, la profesora les hace una prueba vocal. Primero pasa a Marco, quien a pesar de tener una apariencia ruda y parecer alguien que no cantaría, sorprende a todos con una gran voz. Luego le toca a Eleta, quien se frena por la tremenda pena de cantar en público. Sin embargo, la profesora nota de inmediato el potencial de su voz y la acepta. Más tarde, Martina acompaña a Eleta a su casa y conoce a su familia, su madre, Caterina, y su hermano, Francesco. A pesar de la barrera del lenguaje, la pareja es profundamente cariñosa y la recibe de inmediato como una invitada más. Martina intenta comunicarse usando lo poco del lenguaje de señas que Eleta le ha enseñado. Este detalle nos invita a pensar en cómo el aprendizaje de este lenguaje debería de ser básico en la educación universal para derribar las barreras de comunicación con la comunidad sorda. La cotidianidad continúa en el mercado, donde la familia vende sus productos de la granja. Allí se les acerca el alcalde local, quien está promocionando su candidatura, prometiendo supuestas ayudas para personas con discapacidad, aunque a los padres de Eleta no les convence en absoluto su discurso. De vuelta al taller de canto, el grupo practica blues. Cuando llega el turno de Eleta, se queda completamente congelada. La maestra la pasa al centro para animarla a soltarse y cantar con fuerza. Eleta finalmente lo logra, pero justo en ese instante ocurre un imprevisto. Debe salir corriendo al baño porque acaba de bajarle el periodo. Al regresar avergonzada al salón, solo para recuperar su mochila e irse, la profesora la detiene. Para ayudarlos a perder la timidez, le asigna a ella y a Marco interpretar un dueto juntos. En casa, Eleta intenta ensayar la canción, pero su madre la interrumpe para mostrarle la televisión. El alcalde promete crear empleos en el campo, expresando que los jóvenes no deberían dedicarse solo a cuidar animales en una granja. Estas palabras indignan a Alessandro, quien impulsivamente decide postularse también a la alcaldía. Aunque todos lo apoyan, Eleta siente preocupación,
pues no comprende del todo cómo llevará a cabo una campaña siendo sordo. Aún así, decide respaldar a su padre en el proceso. En la escuela, la profesora nota que a la interpretación del dueto todavía le falta pasión. Eleta sugiere entonces practicar en su casa con Marco, asegurándose de estar a solas para evitar que su familia la avergüence. Mientras ensayan, la tensión crece y están a punto de besarse, pero justo en ese instante entra su padre e interrumpe el momento. Tras una conversación bastante incómoda, Eleta no aguanta la presión y termina echando a Marco de la casa. Al día siguiente, Eleta descubre que Marco le contó a todos lo sucedido con su familia. Enfurecida por la traición, en la siguiente clase de canto canaliza toda esa rabia reprimida, liberándose por completo y cantando con mucha más fuerza que sus compañeros. Esta explosión vocal impacta a la profesora, quien le sugiere intentar audicionar para la prestigiosa escuela de canto de Turín. Eleta se niega en un principio, consciente de que eso implicaría abandonar a su familia, aunque en el fondo sabe perfectamente que la música es su verdadera vocación. Durante la campaña política, Eleta asume el rol de intérprete para su padre. Aunque al principio los vecinos dudan, el aprecio que sienten por Alessandro y su compromiso comunitario terminan ganándoselos, a pesar de competir contra la propuesta de empleos de Dirigimus. En el ámbito personal, Eleta encuentra un aliado en su hermano, quien la anima a perseguir su sueño en la escuela de Turín. Con el respaldo de su hermano y de Martina, Eleta confirma a su profesora que hará la audición y comienzan las clases particulares. A estas sesiones también está invitado Marco, pero él nunca aparece. Es aquí donde la maestra le confiesa a Eleta su propia historia, cómo tuvo que alejarse de su ciudad natal y romper el vínculo con una madre que jamás aceptó su pasión, un espejo exacto del dilema que Eleta está por enfrentar. Preocupada, Eleta busca a Marco con Martina y lo encuentra en peleas clandestinas. Marco la rechaza rotundamente, dejando claro que no quiere ser salvado. Sin embargo, cegada por la conexión que sintió con él, Eleta se niega a ver que Marco es un chico problemático que no busca ayuda. La tensión en casa explota el día de una entrevista televisiva para Alessandro. Eleta debe traducir, pero su mente y sus mensajes están enfocados en su clase de canto. Esto distrae la traducción y molesta a su padre. Eleta inventa que perdió una cita amorosa para ocultar la verdad. Sale corriendo en bici, pero llega tarde y la profesora se niega a abrirle la puerta. Esta escena retrata con precisión la condena de Eleta, atrapada entre cumplir las ambiciones de su padre y el deseo de ingresar a una de las academias más prestigiosas. Al volver, la confrontación es inevitable. Su madre le exige pedir perdón, argumentando que ayudar es su obligación de hija. Eleta está ya reclamando su derecho a tener una vida propia, pero cuando finalmente confiesa que toma clases de canto, la reacción de Caterina es de pura ira y traición. Al no poder escuchar, sus padres son incapaces de concebir la pasión de su hija. Y surge aquí una profunda contradicción. Mientras Alessandro abandera que las personas sordas pueden hacer cualquier cosa, la familia sigue dependiendo visceralmente de Eleta para existir en el mundo exterior. La grieta se profundiza. En el mercado, Martina intenta sustituir a Eleta sin el mismo éxito comercial, y los padres continúan culpando a su hija. Mientras tanto, Marco es arrestado en la escuela por sus peleas ilegales, cargando a Eleta de una culpa injustificada. Para colmo, en la siguiente reunión política, el padre decide contratar a un profesional del lenguaje oral, que resulta ser un desastre total, arruinando el evento justo cuando Francesco sufre un accidente con Martina. La culpa recae nuevamente sobre Eleta. Esa misma noche encuentran a Caterina ebria, y es en ese punto de quiebre donde ocurre la revelación más dolorosa de la película. La madre le confiesa a Eleta que al nacer lloró de tristeza al enterarse de que su hija sí podía oír. Caterina sentía un rechazo profundo hacia los otros, las personas oyentes, frustrándose al saber que su hija no sería como ella. Esta confesión deja al descubierto que el rencor de su madre no es solo por la música, sino por una barrera de identidad y prejuicio, rota por la culpa y el deseo de no perder a su familia. Eleta toma una decisión desgarradora, renuncia a las clases de canto y abandona su vocación. Por pura lealtad a su familia, Eleta decide resignarse y sacrificar su vocación para mantener la paz con su madre. Sin embargo, un encuentro casual con su profesora en una estética altera este rumbo. Ante el rechazo absoluto de Caterina,
La maestra interviene confrontando esa manipulación emocional. Le deja claro que nadie, ni siquiera una madre argumentando el bienestar de su hija, debe despojar a Eleta del derecho a decidir sobre su propia vida. Poco después, cuando Marco sale de prisión, Eleta acude de inmediato a buscarlo para retomar el dueto. Esta insistencia por rescatarlo refleja la dinámica en la que creció. Eleta aprendió a medir su propio valor en función de solucionar la vida de los demás, olvidándose de salvarse a sí misma. Finalmente, llega el día del festival escolar. Cuando la pareja empieza a cantar, la película nos regala un momento de brillantez. La escena entra en un silencio absoluto para transportarnos al mundo sensorial de sus padres. Aunque no pueden oír la melodía, al ver las lágrimas de la audiencia comprenden, de forma puramente visual, el don extraordinario de su hija. Tras la presentación, la profesora demuestra su compromiso comunicándose en lenguaje de señas, el cual aprendió expresamente para esta ocasión, para rogarles que le dejen audicionar en Turín. Esa misma noche ocurre un quiebre íntimo. Alessandro le pide a Eleta que cante, mientras coloca su mano en su cuello, para sentir las vibraciones de su garganta. Impactado por esta conexión física con su arte, la familia emprende un viaje en contrarreloj hacia Turín. Durante la audición, Eleta realiza una interpretación sublime. Al ver entrar a sus padres, comienza a traducir la letra en lenguaje de señas mientras canta, entrelazando ambos mundos en un gesto profundamente conmovedor. Sus padres finalmente comprenden que permitirle volar no es un acto de abandono, sino la aceptación amorosa de su destino. Sobran las palabras, aborda de una forma única esa realidad donde los padres, en su intento por desear lo mejor para sus hijos, intentan protegerlos desde sus propios miedos y limitaciones. En el caso de Eleta, la oposición de sus padres hacia la música nace del dolor de enfrentarse a la única expresión artística que no pueden experimentar. Amar a alguien no significa hacerlo a nuestra imagen y semejanza, sino aprender a amar su alteridad, todo aquello que lo hace distinto a nosotros y que no podemos controlar. Sin embargo, ella posee una voz magistral y un talento genuino que su profesora logra impulsar. El verdadero viaje de la familia no es solo el trayecto físico hacia la audición, sino el proceso de reconocer que su hija es mucho más que su apoyo cotidiano. Es un ser humano con sueños y motivaciones propias. Buscar su propio camino no significa que Eleta deje de amar a su familia. Al contrario, ella intenta constantemente incluirlos en su mundo para que, así como ella los entiende, ellos también puedan comprender su pasión. Ser diferente no la hace distante, demuestra que cada persona tiene capacidades únicas y que eso está bien. Si les gustó este análisis, me encantaría leer en los comentarios qué opinan sobre este dilema entre el deber familiar y la vocación personal. Tampoco olviden dejarme sus recomendaciones de películas para las siguientes reseñas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video y nos vemos en unos días con un nuevo análisis. Hasta la próxima.